Familias es parte de lo que Dios diseñó. Las familias es algo importante. Por eso dijo Dios, le dijo a Adán y a Eva que no era bueno que el hombre estuviera solo, dijo en Génesis, y hizo a Eva para que se uniera a Adán, su marido. Entonces, por algo es que Dios siempre se ha interesado en las familias, en formar buenas familias, buenas sociedades. El hombre se hace responsable teniendo una familia, la joven o la mujer se hace responsable formando parte de una familia, es parte de una etapa en la vida. ¿Cuántos me escuchan? Así es que hablar del tema de la familia es importante ahora en este tiempo. Nuestro texto, 1 Samuel capítulo 2, en el versículo 12, quiero hablar. Amén. El título de mi mensaje: mi casa y yo. Mi casa y yo. Vamos a leer en el versículo 12 de 1 Samuel capítulo 2. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Una vez más lo voy a leer. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ayúdeme a orar. Padre celestial, Dios santísimo, te damos gracias, Señor, por lo que vas a estar haciendo. Bendice las vidas, bendice el corazón. Yo te pido que tu palabra no vuelva vacía, mi Señor, y que las familias sean grandemente bendecidas hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Definitivamente tenemos que estar conscientes que los ojos de Dios están por todas partes. Y nada se le va a pasar, ni nunca nos pierde de vista a cada uno de nosotros, que hemos sido llamados y lavados con la sangre de Jesucristo. No te pierde de vista, ni a ti ni a mí, ni a aquellos que han sido llamados a ser parte del pueblo de Dios. Recuerdo yo en años pasados, cuando recién yo comencé a servir a Cristo, yo quería mirar un patrón a seguir, una familia, un matrimonio a quien seguir, que no tuvieran problemas, que se la llevaran bien. No había. Sinceramente no había gente a mi alrededor. Sí había familias, pero estaban todas con pleitos, con dificultades, con hombres abusivos o mujeres que se iban con otros hombres, pero una familia ejemplar no había, yo no había mirado. De repente pues conozco yo al pastor de la iglesia y miro yo que él tiene una familia, una buena familia, una inspiración. Yo digo, pues ¿qué tiene este hombre? ¿Qué hay de diferente a los demás? Entonces, hermano, ven, pues me hice como aquel discípulo que le dijo Jesús, ven y ve. Amén. Y fui y miré, hermano, ven, pues tenía a Dios en su vida, a Dios en su familia, a Dios en su corazón. Tanto el papá y la mamá tenían a Cristo en sus vidas. ¿Cuántos me escuchan? Amén, amén. Así es que si debemos nosotros en esta tarde poner atención que Cristo Jesús vino a formar familias, quiere decir que el diablo está interesado en destruirlas. Cada vez que oigas que un hombre o una mujer se van a separar o van a divorciarse o se van a desintegrar, es producto del mismo diablo, no es producto del Espíritu Santo. Así es que dice el pasaje, los hijos de Elí eran impíos. También dice que no tenían conocimiento de Jehová. Quiero hablarte en primer lugar el fracaso de Elí. Elí era el papá de estos muchachos. Era el papá de ellos y él era sacerdote. Elí es la imagen de un padre que evita los problemas, que evita las discusiones, que le saca la vuelta a los esfuerzos tocante a la crianza de los hijos e hijas. Pero hablar de la crianza de hijos e hijas es no solamente darles de comer, no solamente comprarles un pantalón, una camisa, una mochila, unos cuadernos. No, mi hermano. Hablar de la crianza de los hijos es hablar también de la vida espiritual de ellos.
un gran compromiso, una grande responsabilidad traer hijos a este mundo. No es, hermano, como las enchiladas de decirle a tu mamá, enchílame otra. No, hermano. La enchilada rápido te la comes. No. Escúchame, es algo muy importante. Esto lo llevó a criar mal a sus hijos, a Elí. Elí no se evadió su responsabilidad, evadía los problemas, evadía discusiones. Él no quería tener malos momentos. Y esto lo llevó a criar mal a sus hijos al no usar la autoridad paternal para restringirles y corregirles cuando eran pequeños. Ya cuando fueron creciendo, pues usted sabe, si desde chiquito el niño o la niña no se crían bien, al paso del tiempo ese niño, esa niña crece y el problema se hace más grande. Vienen más dificultades, mucho más grandes. Cuando son pequeños, los problemas son pequeños. Cuando crecen, ahora ya los problemas son mucho más grandes. El primer libro de Samuel comienza con Elí como sacerdote. Samuel fue consagrado al servicio del Señor por su piadosa madre y estuvo al servicio del tabernáculo bajo Elí. Los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, eran hijos de Belial. Amén, así se llamaba la esposa del sacerdote. Ayudaban a su padre, pero interferían en las ofrendas de la gente del pueblo y pecaban en gran manera ante el pueblo. Hacían quedar mal a su padre como sacerdote. Él habló con sus hijos acerca de las malas acciones que estaban cometiendo. Pero hay algo aquí, pero no con la necesaria energía para impedir que deshonraran a Dios y a su casa. O sea, son dos cosas diferentes. Tú puedes llamarle la atención a tus hijos, pero hasta ahí. Pero, hermano, en ocasiones cuando los hijos no hacen caso o no quieren hacer caso o no quieren cambiar su conducta, va a haber necesidad de ser enérgicos, de presionar más. ¿Por qué? Porque esa presión que metiste no fue suficiente, hace falta otra clase de presión. La responsabilidad de mantener al pueblo de Dios ante Él residía en la casa sacerdotal, o sea, en un llamado de linaje, porque él venía del linaje que tenía que ejercer el sacerdocio. Pero aquí hay algo, que sus hijos también tenían esta clase de llamado y ellos nunca quisieron poner atención a esto. De ahí lo enorme del pecado de los jóvenes y la gran responsabilidad de Elí por su negligencia. Un hombre de Dios fue a Elí, o sea, un profeta, y le dice claramente que estaba honrando a más a sus hijos que a Dios. O sea, va y lo reprende, hermano. Ya no meramente fue con los hijos, fue con Elí, que era el padre. Recuerda el tema. Estamos hablando de la familia. Y traer familia o formar una familia, esto solamente proviene de Dios. ¿Puedes decir amén? ¿Sí puedes decir amén? Amén. Esto solamente procede de Dios, hermano. Y vamos a necesitar llenarnos del pensamiento, de la mente de Dios para poder sacar adelante una buena familia. No va a ser fácil. Este profeta le habló detallándole algunos de los juicios que iban a abatirse sobre su casa y que sus dos hijos morirían en un mismo día si no cambiaban su conducta. ¿Te imaginas? Fue y le profetizó y le dijo: si no cambian tus hijos su conducta, ellos van a morir los dos en un mismo día. Y viene juicio sobre tu casa. No es cualquier cosa ser padres. Como Elí permitió que sus hijos siguieran en sus pecados, Dios le envió un mensaje por medio de Samuel, también un recordatorio, recordándole los juicios de los que le habían advertido al hombre de Dios. O sea que una y otra vez vino palabra de Dios a Elí como sacerdote y como padre, ya no como sacerdote, sino como padre.
Primero fue otro hombre, ahora estaba Samuel recordándole aquello que había de venir y repitiendo que era debido a que sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Por eso, hermano, la palabra de Dios hace énfasis, dice el Padre, al que ama corrige. Un padre que ama va a corregir a sus hijos para que sean hombres de bien, niñas o mujeres de bien, porque esta es la base para formar una buena familia. Ahorita muchas mujeres o muchos hombres no forman familias porque se comportan como niños siendo ya adultos, incluso hasta ancianos. Esa es la problemática. Por eso hay tantos conflictos, tantos problemas, porque los hombres no se rigen a la voluntad de Dios y las mujeres tampoco. ¿Cómo van a formar una buena familia de esta manera? Es imposible. Sin duda alguna podemos ver en Elí un padre débil, un padre sin carácter, un padre frágil, un padre solapador, un padre sin energía para con sus hijos. Se lo voy a volver a repetir. Sin duda alguna podemos ver en Elí un padre débil, un padre sin carácter, un padre frágil, un padre solapador, un padre sin energía para con sus hijos. Elí se sometió piadosamente a Dios diciendo: Jehová haga lo que bien le pareciere, pero siguió sin corregir el mal, para lo cual ya posiblemente fuera, pues prácticamente ya era impotente, porque ya los años de corrección ya habían pasado, porque todo tiene un tiempo, hay un momento de corregir. Si no corriges a tiempo, se te fue el tiempo y ya, se te fueron de las manos. Se te van de las manos las posibilidades. Para todo hay un tiempo. Así lo dice Eclesiastés: tiempo de juntar, tiempo de esparcir, tiempo de abrazar, tiempo de alejarse, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de corregir y tiempo de soltar. Así es que para entonces ya Elí era un hombre anciano, ya pues se va el tiempo. Hay un tiempo también para procrear. Por eso entendemos que a veces para señores grandes ya de más de 50 años se les dificulta criar hijos. A las mujeres ya de 50 años para adelante ya no corrigen como es. Los hombres también. ¿Por qué? Porque ya la fuerza se acaba, la paciencia se acaba, ya es otra etapa. Por eso hay un tiempo. El hombre se tiene que casar a un tiempo considerado para que tenga sus hijos y que los enseñe a caminar para Dios. Porque ya está bien, se respeta la manera de pensar de cada quien, pero ya una persona que se casa a los 40, 38, 40 o 45 años, pues ya le avanzó. Ya cuando sus hijos tengan 12, 13, 15 años, que es cuando empieza la edad o se empieza lo más complicado en los hijos, pues ya él ya va a tener una edad ya más grande y pues ya le está pisando a los 50, ya pisándole a los 50 ya las fuerzas se le están agotando. Y fue lo que le pasó a Elí, se le fueron de las manos sus hijos, se le pasó el tiempo. Dios le advirtió, no hizo caso. Le volvió a advertir, tampoco hizo caso. ¿Qué se imagina usted que iba a pasar? Ese fue el gran fracaso de Elí, aunque es evidente que por otra parte buscaba mantener el nombre de sacerdote. Primera de Samuel 2:22, mire lo que dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Primera de Samuel 2:27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. O sea, hablándole que él era Dios, que creyera y que hiciera algo.
En este pasaje Dios mismo lo está reprendiendo al padre Elí de su mal trabajo como padre. Primera de Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Pero ahí estaba Samuel hablándole nuevamente. Ahora, estaban sus hijos, ¿por qué no se santificaban? Tal vez si sus hijos se hubieran santificado, entonces a través de Samuel o a través de alguno de sus hijos, pues Dios podía hablar en visión, en profecía. Primera de Samuel 4:11 dice: y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí. Ahí están, Ofnis y Finis. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo es alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Y Elí era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finis, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Pero el verso 18 dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Pero tal como Dios le dijo, el mismo día van a morir tus hijos, porque va a caer juicio en tu casa. El mismo día. Pregúntese usted, ¿era necesario que murieran los hijos de Elí a temprana edad? ¿Era necesario? Yo creo que no, hermano. Ellos pudieron tener un destino mucho mejor. Pero ¿quién fue el culpable aquí? Claro que los hijos, pero mayormente su padre, que no les estorbó. Dios se fue contra él. La influencia del mundo en la casa de Lot. Algo más que quiero hablar. Estamos hablando de familias. Le pregunté hace rato a mi esposa: ¿una familia ejemplar en la palabra de Dios? Que me puedas decir de alguna. Pues también en la palabra de Dios, hermano. Una familia ejemplar, pues hay pocas, no hay muchas. Aún en la Biblia. Muchos de ellos, hermano, tuvieron muchas mujeres. Cometieron muchos errores pues que les marcaron, que trajeron marca en sus vidas. Por ejemplo, David tuvo varias mujeres, pero después miramos que los hijos le dieron dolores de cabeza a los hijos a David. Era un buen rey, era temeroso de Dios y lo que sea, pero hizo algunas cosas, algunas equivocaciones, algunos errores que también los hijos le llenaron de piedritas en el zapato, le hicieron una vida de cuadritos. Entonces, al igual, pero aquí miramos, por ejemplo, la influencia del mundo en la casa de Lot. Sabemos que vivimos en un mundo espiritual y la maldad está en aumento. Debemos de estar conscientes de eso. Por eso cada miembro de familia le debe de poner muchas ganas en su vida, en santidad, y hacer lo correcto en público y a solas. La influencia del mundo en estos tiempos es muy fuerte en las familias y en los hogares. Por eso Dios me ha impulsado a hacer un llamado y no caer en los errores de otros en el pasado y aún en el presente. Como en el caso de la familia de Lot, Génesis 19, dice el verso 24, de esta manera entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Vamos pues, el primer trancazo.
Verso 27, y subió Abraham por la mañana al lugar donde habían estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Vea la mente corrompida de las hijas, hermano. El mundo estaba en la casa de Lot. ¿Y qué más digo, hermano? Ya la casa había quedado allá. Pero, hermano, la influencia del mundo estaba en el pensamiento de estas hijas perversas. Posteriormente, mira, hermano, las parejas de estas mujeres y sus maridos se quedaron allá. Prometidos o novios, no sé, pudieron ser esposos, pero ellos se burlaban de Lot. Cuando él les decía: vamos, vénganse, no. Está guaseado Lot, se está volviendo loco. Tal vez ellos estaban teniendo otras amantes allá, o sea, había una perversión a grande escala. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque no es nuevo. En nuestros tiempos también hay una situación complicada que se vive. ¿Por qué? Porque nos hace falta, hermano, la influencia de Dios en nuestros hogares. Nos hace falta, hay una urgencia de que la influencia de Dios, en vez que la influencia del mundo, esté en nuestros corazones y en nuestras vidas. Tiene mucho que ver de qué te estás llenando, de qué estás alimentando tu casa, de qué estás alimentando tu pensamiento. La Biblia dice que los hijos de Elí eran hombres impíos, hombres que no tenían conocimiento de Jehová. No leían la Biblia, no conocían de la palabra, de historias, no iban a la iglesia, o si iban, estaban ahí haciendo otra cosa de clase, otras cosas, como ocupando su mente en otro tipo de situaciones, pero de la palabra de Dios, de la historia bíblica, de ejemplos, de personajes, no sabían ni papa. Pero sí tenían su mente llena de malicia, estaban pensando: ir a la hermanita, me voy a ir con la hermana fulana, dice que se acostaba con las hijas del pueblo de Israel, o sea, andaban en fornicando los 2 hijos. Y su padre no les estorbaba. Ahora acá Lot, ahora sus hijas también. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban sus maridos? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué emborrachar a su padre y acostarse con ellos? Eso es animalado, eso es incesto, eso es abominable. ¿Cuánto me escuchan? Amén. La influencia del mundo en la casa de Lot. Ya no estaban en Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra estaba en el corazón de ellos, porque era lo que había en su mente, era lo que había en su pensamiento. Habían llenado todo su ser del mundo. Su mente, su corazón estaba completamente saturado. Como esa palabra que dice: apretado y remecido, su mente, su pensamiento, su corazón estaba mal, estaba dañado. Como que acuéstate tú y luego yo después me acuesto. O sea, como algo normal. Vamos a emborrachar a mi padre y yo me acuesto. Y mañana tú te acuestas con él. O sea, habla como orgía. Algo normal. Sí, está bien. O sea, no pasa nada. Pero lo emborracharon, lo embriagaron al Señor. Él ni cuenta se dio, pero ellas sí sabían lo que estaban haciendo.
significa que había un problema fuerte ahí. La influencia del mundo en la casa de Lot los alcanzó. Por último, esta noche, mi casa y yo serviremos al Señor. Josué 24. Esto es lo más precioso que tiene la palabra de Dios, hermano. Ciertamente, en la semana estuve hablando con un hombre y me decía, le sorprendió porque yo le dije estas palabras, le dije, sinceramente, él me dijo, es que ahora en este tiempo, dice, escasean los amoríos o los verdaderos amoríos. Le dije, pues yo estoy enamorado de mi esposa y no tengo piensos de cambiarla por nadie, ni nunca ni jamás. Y le sorprendió esa palabra que yo le dije. Nunca había escuchado a nadie hablar así. A ver, quiero hablar contigo. ¿Por qué, hermano, escasean en este tiempo los matrimonios y las familias? Porque no quieren llenar su mente de Dios. Hay dos cosas, hermano, que desde un principio, desde cuando estuvimos hablando de allí, dos cosas hubo, hermano. Dos cosas. No tenían conocimiento de Jehová y eran hombres impíos, hombres que les gustaba andar en el mundo, vivir como los mundanos. Ese fue el problema. Por eso ellos, hermano, aunque estaban en la iglesia, vivían como mundanos. Estando en la iglesia, vivían como mundanos. Pero también su padre nunca los apretó como era necesario. ¿Está conmigo esta noche? Amén. Mi casa y yo serviremos al Señor. Esta declaración tiene que ser revolucionaria en nuestras vidas. Josué 24:13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Observe, eso es lo que se ocupa en los hogares. Otra vez se lo voy a repetir. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río Jordán, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Pero vea el 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Amén. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. En otras palabras, iglesia, quieres tener una buena familia, unos buenos hijos, vas a tener que llenarte de Dios. Vas a tener que traértelos a la iglesia, vas a tener que estar vigilando a cada uno de ellos, cómo viven, qué pasa con ellos, cómo se están vistiendo, corregir, hermano, en el momento que se tiene que corregir, porque después se pasó el tiempo y ya no pudiste hacer absolutamente nada. Se te fueron de las manos tus hijos y ya, hermano, ya para que se enderecen, no está fácil, no está fácil. Por eso en esta noche, ¿cuál es el llamado de Dios a nuestras vidas? ¿Qué es lo que pide Jehová? ¿Qué es lo que busca Jehová? Estemos a cuentas con Él. Y nosotros, hermano, no ser padres débiles, ni solapadores. No ser padres, hermano, hermana, amén, débiles, sin carácter, que le rodeamos, que no le rodeemos, hermano, a la hora de corregir a nuestros hijos. No esperemos para mañana, tenemos que ejecutar, porque si no, Dios nos va a ejecutar a nosotros como padres. Elí estuvo reprobado como padre, tal vez como sacerdote no, pero como padre sí. Pero qué tragedia, hermano. Qué bendición que cuando lleguemos a la presencia del Señor nos diga, fuiste el buen padre y fuiste el buen hijo de Dios. Pásale, ancho y espacioso está el camino para que entres al reino de los cielos.
Pero qué tragedia, entraste tú, pero tus hijos no entraron al reino de los cielos. ¿Cómo te sentirías? Tus hijos no entraron, tú sí, pásale. Y con 6, pásale. Pero tus hijos no pudieron entrar. Hombres reprobados. Esto es algo terrible, iglesia. No podemos ser, hermano, de ninguna manera padres como el ejemplo del padre Elí. Un padre débil, un padre sin carácter, un padre frágil, un padre solapador, un padre sin energía para con sus hijos. Un padre, en otras palabras, que no les estorba a sus hijos. Sabe que están haciendo mal y dice, es su vida. No. Esta casa me la respetas. Esta casa es de cristianos. Aquí no entran cerveza, no entran vino, aquí no entran imágenes. Aquí no entran nada de brujería, ni hechicería, ni encantamientos. Esta casa es una casa cristiana. ¿Qué importa, hermano, que se burlen de ti y digan lo que sea? Pero haz valer tu palabra, haz valer tu fe. Mi casa y yo, dice, no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo vamos a servir a Jehová. ¿Por qué? Porque de lo contrario, iglesia, tus hijos se te van de tus manos. Y vas a andar ahí en las cárceles, en los centros de rehabilitación. Vas a andar escondiendo tu dinero, porque no formaste buenos hijos, una buena familia. No es cosa fácil. Escasean las familias, iglesia. No hay muchas familias ejemplares, pero sí se puede. Yo observo a nuestros líderes, el pastor Mario Ibarra, el pastor José Luis Gagiola, mi pastor, el pastor Gerardo. Yo veo que sí se puede. Algo que llamó mi atención cuando yo me salvé fue eso. Yo dije, ¿sobre quién voy a seguir mi matrimonio? Yo no tengo ejemplo de seguir, no sé cómo ser un buen padre o un buen esposo. No sé cómo hacerle. Pero qué tremendo es que Dios llegó a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y en base a eso, hermano, yo dije, de aquí me agarro y no me suelto. Yo quiero servir a Cristo. Y gracias a Dios hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado. No soy el padre perfecto, pero quiero ser mejor. Y si en esta noche, hermano, tú abriste tu corazón y dejaste que Dios hablara tu vida, seguramente Dios va a bendecirte grandemente. Dale un fuerte aplauso a Cristo con todo el corazón.